Renita, ya, Renita. Ah, saben de peruano. Jóvenes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿se me escucha el audio, por favor? Sí, doctor, se me escucha. Muy bien, gracias. Bueno, bueno, muchachos, vamos a dar continuidad al tema que hoy hemos tratado de desglosarlo, ¿ya? Vamos a un poco repasar el tema de semiología respiratoria y lo que conlleva cada uno de los cuadros respiratorios, ¿no? En este punto vamos a ir iniciando hablando que en el tema de lo que es la semiología respiratoria es importante saber cuál es la secuencia de un cuadro de una estructura anatómica, si vale el término, ¿no? En este caso, el proceso de la respiración tiene cuatro eventos o cuatro puntos importantes, donde inicia con el proceso de la ventilación pulmonar. Ya, eso significa que es la transmisión del oxígeno o la respiración a través de las vías aéreas superiores, ¿no? El cual posteriormente va transmitiéndose a través de las vías aéreas superiores e inferiores hasta llegar a nivel de lo que es el proceso a nivel del segmento alveolar, donde obviamente llega a producirse una serie de cambios, ya, entre ellos va a ser el intercambio gaseoso a nivel alveolar, conocido como el proceso de la hematosis, ¿no? Entonces, la hematosis es el segundo proceso de la respiración que inmiscuye en los eventos fisiopatológicos y obviamente esta situación debemos reconocerlo bien, ¿no? Y a partir de esto, obviamente cada uno de estos va a poder reconocer si estamos ante un evento restrictivo u obstructivo, ¿no? Posterior al tema, al proceso de la hematosis, se genera lo que es la transmisión y el transporte de gases a través del torrente circulatorio unidos a la hemoglobina como oxihemoglobina o como carboxihemoglobina, interviniendo en el tema del transporte de gases a través de la sangre, para finalmente este proceso llegar a nivel de la estructura anatómica funcional y morfológica de nuestro organismo, que es la célula misma, ¿no? Donde la célula utiliza el oxígeno como un medio de inductor metabólico para llevar a cabo múltiples eventos o múltiples procesos metabólicos, como entre ellos hablamos del proceso del ciclo de Krebs, ¿no? Este proceso último se denomina la respiración celular, y esa respiración celular es el que llega a producir el proceso de formación de las, eh, de las enfermedades, o es decir, perdón, el proceso de la producción del CO2, el cual posteriormente obviamente se va a transmitir a través del torrente sanguíneo para volver a retornar a través del transporte de gases, ya, el intercambio gaseoso o también denominado la hematosis, y finalmente termine eliminando el CO2, ¿no? Y a la par también permita la introducción de este proceso a través de lo que es la oxigenación de los tejidos. Entonces, esto es la parte fisiológicamente hablando, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros realizamos una historia clínica, es importante tomar en cuenta ciertas características personales como ser el grupo étnico, el sexo, la edad, la ocupación, hábitos y antecedentes, porque de pronto algunas patologías están estrictamente asociadas con el tipo de
de ocupación. Por ejemplo, los mineros sabemos que tenemos una serie de trastornos respiratorios asociados a neumoconiosis, ¿no? En el tema de los hábitos, pacientes con hábito tabáquico siempre terminan desarrollando inicialmente cuadros de EPOC y obviamente esto puede incluso transcurrir hacia un cuadro asociado a enfermedades restrictivas o enfermedades como ser el tema del coro pulmonar crónico, ¿no? Entonces es importante visualizar esto. Habitualmente, una de las características clínicas que habitualmente viene el paciente a consulta médica es el dolor, ¿no? El dolor torácico. El dolor torácico ya de pronto puede deberse a un cuadro asociado a un tromboembolismo pulmonar que se caracteriza, al igual que en el síndrome coronario agudo, de un dolor de tipo opresivo, constrictivo o compresivo, ¿no? Que tiene las mismas características. Sin embargo, existen otras diferencias clínicas que obviamente nos va a permitir diferenciarlo entre el dolor que genera a través de un tromboembolismo pulmonar, una neumonía, como también un proceso de abscesos pulmonares o derrame pleural, donde en estas patologías llega a producir un cuadro de dolor en puntada de costado, ¿no? Entonces, es importante saber que el dolor generalmente eh, no llega a ser importante. Perdón, ya, gracias. El pulmón prácticamente no llega a presentar dolor. Ustedes saben que la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no?, es carente de lo que es la inervación, y producto de esto no existe el dolor, el famoso dolor de pulmón. Sin embargo, sabemos que los vasos sanguíneos, por el tipo de inervación, sí llega a presentar dolor debido al proceso inflamatorio. Sin más, un poquito hablar de disnea. Ya lo había mencionado el doctor Melitón. Disnea es un proceso respiratorio, muchos lo conocemos como dificultad respiratoria, pero sin embargo, la definición concreta y correcta es hablar de una sensación consciente desagradable de esfuerzo respiratorio, o también denominado es la sensación subjetiva de falta de aire, ¿no? Ese término es importante analizarlo porque ya de pronto recordemos que la disnea es un síntoma y por lo tanto como tal simplemente nos limitamos a lo que el paciente nos refiere. La respiración normal sabemos que es entre 16 a 20 respiraciones por minuto. Un nivel, en este caso, una situación mayor a 20 respiraciones por minuto corresponde a una taquipnea. Y obviamente la característica que existe entre taquipnea y polipnea, ambos son ciclos respiratorios superiores a 20 respiraciones por minuto. La diferencia radica en que en un paciente con taquipnea, como estamos viendo acá, ya tiene mayor a 20 respiraciones por minuto, pero sin embargo la respiración existe con una disminución en la amplitud. Es decir, que el paciente va a respirar una respiración superficial, ¿no?, y rápida. Sin embargo, la polipnea, si bien también es mayor a 20 respiraciones por minuto, se caracteriza por aumento de la amplitud. Es decir, que el paciente empieza a jadear, ¿no? Las respiraciones terminan siendo mucho más profundas. Entonces, esos son quizás los dos conceptos que ustedes deben diferenciar. Ahora, es importante saber cuáles son los tipos de respiración que habitualmente nosotros conocemos, ¿no? Los tipos de respiración, ¿ya?, generalmente son causados por diferentes trastornos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, cuando hablamos de la respiración de Cheyne-Stokes, es una respiración caracterizada por una respiración primero creciente, ¿no? Esta respiración creciente que va a ir incrementando en forma progresiva va a llegar a producir una respiración de esta manera, ¿no? Va a ir creciendo poco a poco, ¿no? Y posteriormente va a ir produciéndose un proceso de decreción, asociado posteriormente a un estado de apnea.
periódica, aproximadamente entre un 20 a 30 segundos, ¿no? Es decir, que la respiración va a tener esta característica, ¿no? El paciente respira con una respiración superficial y va disminuyendo progresivamente, es decir, que va aumentando lo que es el proceso de la inspiración, ¿ya? Va aumentando progresivamente y posteriormente va disminuyendo para finalmente entrar en un estado de apnea que dura entre 10 a 30 segundos. Y nuevamente empieza con el mismo proceso respiratorio, ¿no? Entonces, en este punto, una de las causas frecuentes de esta patología termina siendo pues el tema de los trastornos neurológicos, ¿no? Otro tipo de respiración es la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul o respiración acidótica de Kussmaul es una respiración caracterizada por presentar una inspiración prolongada, ¿ya? Una expiración muy, es decir, que va respirando en forma larga y de pronto va bajando de golpe, ¿no? Es decir, una respiración quejumbrosa, prolongada y una expiración brusca. Este tipo de respiración habitualmente se observa en procesos patológicos metabólicos, como ser la cetoacidosis diabética. Posteriormente hablamos de lo que es la respiración de Biot. La respiración de Biot es un trastorno que se ocasiona por alteraciones neurológicas fundamentalmente cerebelosas. Entonces, en este punto, ya vamos a ir asociándolo ya a que la respiración de Biot son respiraciones regulares, sin embargo, con intervalos de apnea. Es decir, que el paciente respira 4 veces, como estamos viendo acá, 4 picos, y presenta un periodo de apnea entre 5 a 30 segundos de duración. Luego, posteriormente, vuelve a reactivarse, ya con una respiración amplia y generalmente, si bien respira unos 4 veces con anterioridad, acaba a ir respondiendo ya sea más de 4 o menos de 4, ¿no? Y luego inicia un proceso de apnea, ¿no? Entonces, este es un tipo de respiración alternante que se va a ir observando en la respiración de Biot. Por último, hablamos de lo que es la respiración paradójica, ¿ya? Y este cuadro generalmente se observa en los pacientes con antecedentes de trauma torácico asociados a traumas, a un tórax inestable, polipcostal o también denominado tórax patiente. Esta se caracteriza que cuando el paciente produce una inspiración, al respirar, deprime la caja torácica y expande la cavidad abdominal y viceversa. Cuando expira, la caja torácica se expande, deprimiéndose el abdomen, ¿no? Esa es la característica inicial. ¿No quieren comprar un pedido de broster? Hablemos de la tos. La tos como tal es considerado un reflejo de defensa y por lo tanto, el inhibirlo tiene, obviamente, desde el punto de vista fisiopatológico, tiene indicaciones precisas. Comido, entonces quería guardar ¿Ya? Entre ellos vamos a hablar que sí, por eso dije mañana. el proceso de la tos, Qué mal. ¿ya? Puede tener un componente, es decir, que llega a tener una tos seca, ¿ya? O una tos con expectoración, tos húmeda, ¿no? En este caso, todos los procesos de tos seca son debido a un proceso patológico asociado a procesos de vías superiores. Sin embargo, en el caso de lo que son la tos con presencia de una tos productiva o tos con flemas, como lo conocemos nosotros con los pacientes, estos provienen de vías aéreas inferiores. Por lo tanto, estos pueden llegar a ser desde cuadros asociados a una bronquitis aguda, bronquitis crónica, e inclusive un cuadro neumónico, incluso la tuberculosis. Entonces, esos son algunos aspectos que debemos ir analizando a la hora de evaluar.
Chicos, mil disculpas, se me ha colgado mi equipo. Denme un segundito y lo voy a restablecer. Ya. Como les decía, el proceso de la tos es un proceso donde la tos constituye un reflejo de defensa tanto en las vías superiores como también en las vías inferiores. Entonces, por lo tanto, el tema de la tos, debemos saber la característica de la tos. ¿Esta es una tos productiva o es una tos no productiva? Tos productiva asociado generalmente a un proceso respiratorio de vías aéreas superiores y tos productiva asociado a un proceso respiratorio de vías aéreas inferiores. ¿Ya? En el tema de semiología, muchachos, lo que quería incidir es un tanto eh, ir quizás reforzando en el entorno de los síndromes pulmonares. ¿Ya? Cuando hablamos de síndromes pulmonares, son eventos que lo vamos a ir visualizando dependiendo el cuadro que habitualmente nosotros conocemos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros, mil disculpas, por favor, denme un segundito. Pendejo. Bueno, vamos a dar continuidad. Bueno, como les decía, en este tema, si bien los signos más importantes son aquellos que se relacionan con eventos, por ejemplo, como ser la disnea, que es una sensación subjetiva de falta de aire. Y esto, el tema de la disnea puede tener diferentes tipos de etiologías, entre ellos de origen respiratorio, de la caja torácica, incluyendo de origen digestivo, podemos hablar de origen cardíaco. Bueno, tiene una variación, una variable amplio de lo que es el tema de la signosintomatología. Por lo tanto, en este punto lo que quiero que un poco lo vayan repasando es el tema de los síndromes clínicos, chicos, ¿ya? Como todo tiene un patrón, habitualmente a nivel pulmonar, lo que el doctor les ha mencionado, existen ruidos patológicos, signos patológicos que vamos a ir reconociéndolo. Y esto prácticamente se resume en esto que les voy a ir explicando, ¿no? Entre los síndromes pulmonares, hablamos de síndromes clínicos, aquellos síndromes que vamos a encontrarlo a través de la anamnesis fundamentalmente. Sin embargo, los síndromes físicos son aquellos que se van utilizando a través de la semiotecnia, ¿no? La inspección, palpación, percusión y la auscultación. En este punto vamos a ir hablando un tanto relacionado a los síndromes clínicos y físicos, los más importantes, ¿no? Que probablemente en algún momento del ECOE también puedan ingresar. De todas formas, estas diapositivas les voy a ir pasando a través de sus representantes para que lo puedan visualizar. Entre los síndromes clínicos tenemos uno de los cuadros que se denomina el síndrome tóxico infeccioso. El síndrome tóxico infeccioso es un síndrome caracterizado por manifestaciones clínicas sistémicos. En este caso, vamos a hablar que se caracteriza por diaforesis, astenia, dinamia, anorexia
artralgias, mialgias, decaimiento general y pérdida de peso en algunos casos. Hasta este punto, este conglomerado de signos y síntomas corresponde a un síndrome tóxico infeccioso incompleto. Pero sin embargo, cuando a esta signo-sintomatología nosotros le presentamos, le agregamos un cuadro febril, escalofríos o elevación o alzas térmicas no cuantificadas, ya estaríamos hablando de un cuadro tóxico infeccioso completo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchachos, cuando tenemos este síndrome, lo primero que tienen que pensar que en alguna parte de su organismo se encuentra un cuadro infeccioso. Por lo tanto, asociando a lo que es a la historia clínica en la anamnesis por sistemas, nosotros vamos a buscar la fuente de esa infección. Y obviamente la fuente de infección va a ser la relacionada ya sea con vías respiratorias, vías genitourinarias, gastrointestinal. Por ejemplo, si sospecho de una infección gastrointestinal, al paciente le preguntaré si ha tenido deposiciones líquidas, ¿no? Si sospecho de un paciente con antecedente de un cuadro genitourinario, le pediré o le preguntaré que el paciente se encuentra con una infección urinaria. Entonces buscaré signos y síntomas como ser disuria, polaquiuria, ¿no? Signos que son muy importantes. Bueno, sigamos. Entonces, el síndrome tóxico infeccioso tiene esa utilidad. Por lo tanto, nosotros debemos realizar una buena anamnesis. El siguiente es el síndrome bronquial. El síndrome bronquial se caracteriza principalmente por tos productiva y tos no productiva. En este punto lo que debo diferenciar y preguntar es que si el paciente presenta tos, pero deben preguntarle e incluso escuchar si es una tos seca o es una tos productiva. Cuando es una tos seca, no productiva como se le denomina, esta proviene de vías aéreas superiores, ¿no? Y de ahí el análisis fundamental que significa si requiere hacerle una radiografía en un paciente con estas características, ya que una tos seca habitualmente hace referencia a un cuadro respiratorio de vías aéreas superiores, por lo tanto una faringitis, una laringitis, una amigdalitis, que no corresponde realizarle una radiografía. Sin embargo, cuando el paciente presenta un cuadro de tos con presencia de expectoración, ya de pronto esto debemos sospechar siempre que el proceso viene de un cuadro respiratorio de vías aéreas inferiores, ya sea bronquios, como también inclusive lo que es a nivel alveolar. El siguiente síndrome es el síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿ya? El síndrome de insuficiencia respiratoria es un síndrome caracterizado fundamentalmente por disnea, ¿ya? La disnea es un síntoma que va a caracterizar a los cuadros de insuficiencia respiratoria, y estas pueden llegar a asociarse a cianosis, aleteo nasal, incremento del trabajo muscular e inclusive la utilización de musculatura accesoria, ¿ya? Entonces, esto se va a dar no solamente en los pacientes de origen respiratorio, sino que también se puede dar en los pacientes con trastornos asociados a eventos cardiológicos. El síndrome sangrado. El síndrome sangrado se caracteriza fundamentalmente por la presencia de hemoptoicos y hemoptisis. Ahí es el punto donde debemos saber reconocer qué es hemoptoicos y qué es hemoptisis, porque
porque ya de pronto hemoptisis o hemoptoicos se presenta, obviamente el origen del sangrado es de vías aéreas, ¿no? Del tracto respiratorio, ¿no? Pero la diferencia es en la cantidad. Si bien el color es rojo vivo rutilante, la cantidad hace la diferencia. La cantidad de la hemoptisis, si bien esto fuera un esputo, la cantidad de hemoptisis es visible y es un conglomerado de lo que es este sangrado. Sin embargo, en el hemoptoico simplemente se visualiza estrías de sangre rojo vivo rutilante. Esa es la diferencia. Y esto termina siendo vías aéreas superiores. Sin embargo, estas otras son vías aéreas inferiores. Obviamente, por lo tanto, sabemos cuáles pueden llegar a ser los cuadros de diagnósticos asociados a este síndrome. Luego hablamos del síndrome laringio. El síndrome laringio, el componente más importante de este síndrome es la disfonía. Y cuando hablamos de disfonía puede estar además acompañado de odinofagia y disfagia, ¿no? Pero sin embargo, el tema del síndrome laringio puede llegar a tener tres tipos de clasificaciones en 3 grados en realidad, ¿no? Un grado 1, hablamos de una disfonía con voz ronca. Un grado 2, hablamos de una disfonía con voz bitonal. Un grado 3, vamos a hablar de una disfonía en realidad ya hablamos de una afonía completa, que el paciente ya no puede lograr hablar, ¿no? Entonces, esas cosas debemos ir analizándolo a la hora de evaluarlo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los cuadros asociados a cuadros respiratorios, siempre debemos buscar estos 5 síndromes que habitualmente pueden ser el preludio de varios eventos, ¿ya? Que obviamente pueden llegar a producir alteración en nuestro organismo, ¿no? Entonces, a partir de esto, nos da el nexo para ir evaluando en la parte física, ¿no? Posteriormente ya hablamos de los síndromes físicos. Los síndromes físicos son los síndromes que se caracterizan o que van a llegar a provocar o van a producir ¿cómo les digo esto? Este síndrome va a llegar a producir lo que es el tema de vamos a encontrarla a través de la semiotecnia, ¿no? Ya sea una inspección, palpación, percusión y auscultación. Como el doctor Melitón indicaba, tenemos 2 tipos de inspecciones, una inspección dinámica y una inspección estática. La inspección estática evalúa la simetría o la asimetría de la caja torácica, por lo tanto vamos a decir tórax simétrico o asimétrico, con abombamiento o con retracción, ¿no? Otro de los aspectos es si la inspección es dinámica, debemos evaluar los movimientos, la flexión y amplexación y a la vez debemos ir evaluando las características asociadas a los movimientos respiratorios, ¿ya? Entonces, ahí la forma de describir en la parte de inspección es tórax simétrico con movimientos respiratorios conservados, ¿no? De esa forma evaluamos y describimos tanto lo estático como lo dinámico. En la palpación, siempre evaluar lo que son las vibraciones vocales, ¿no? Vibraciones vocales conservadas, pero también puede estar incrementado o disminuido o incluso abolido. En la percusión, sabemos que a través de la percusión nosotros podemos encontrar en la parte semiológica existen 3 tipos de maniobras, ¿no? La percusión directa de Auenbrugger, que básicamente es unimanual, ¿ya? La percusión, la digital de Gerard, que es la percusión bimanual, el cual se percute a nivel de lo que es la articulación interfalángica distal, ¿ya? Con el dedo percutor, y obviamente esto hace un fenómeno de rebote, ¿no? Y por último vamos a hablar lo que es la ortopercusión de Page, que es una maniobra que se hace flexionando lo que es la articulación interfalángica proximal, esto con el fin de abordar el vértice pulmonar, ¿ya?
A la auscultación siempre identificar lo que son los ruidos adventicios o los ruidos normales, que es el murmullo vesicular conservado. Ahora, vamos a ir desglosando esto que están viendo, ¿ya? Son las características de los síndromes físicos. En primer lugar, hablamos del síndrome de condensación pulmonar. El síndrome de condensación pulmonar se caracteriza por presentar a la inspección, bien importante, chicos, tórax simétrico. Ya, eso es lo más importante. A la palpación, vibraciones vocales ya aumentados, incrementados. Ya. No. A la percusión, matidez o submatidez. Sí. A la auscultación, algo que es bien importante es hablar del soplo tubárico. El soplo tubárico es un ruido adventicio que se caracteriza como si el paciente estuviera pronunciando la letra G, ¿no? Muchas veces escuchan, Son solo ustedes. ¿no? Esa es la característica. En esta diapositiva, muchachos, en la parte anterior, se encuentra lo que son los pequeños parlantes donde se encuentran, ¿Por qué no lo has pausado? No se donde pausa. está, No he pasado nada. No se pausa, solo se Dámelos. corta. Yo no donde he está pasado lo que nada. son los Yo estoy ruidos, ahí, ¿no ve? los Echo de ruidos ahí, luego adventicios, quiero ¿no? Y eso dormirme. lo pueden escuchar ¿Viste la hora? posteriormente. Entonces, abajo, Luego el del tenemos la baño primero pectoriloquia. antes de comer papi. La He subido pectoriloquia justo ahí no es al más que tubo la de Arriba, la- déjamelo. transmisión de la voz a través de la caja torácica, Es que el grabo. cual se ausculta en forma clara y nítida, ¿no? Actualmente, cuando nosotros hacemos una evaluación, ¿no? Siempre le pedimos, como decía el doctor Melitón, hacer que el paciente pronuncie las palabras graves, ¿no? Sonoras, como ser 33, ¿no? En este punto vamos a hablar de que la forma de transmisión a través de la caja torácica se escucha así, 33, 33. Si bien nosotros sabemos que eso es lo normal, ¿ya? Ustedes tienen que saber identificar, ¿ya? ¿Cuál es la característica? ¿Ya? Entonces, normalmente eso es lo normal, se pronuncia de esta forma, 33. Sin embargo, en el tema de lo que es la pectoriloquia, se escucha así, 33, como si estuviera pronunciando en forma directa a través de sus oídos, ¿no? Entonces, eso es hablar de pectoriloquia. ¿Ya? La pectoriloquia no es más que la transmisión de la voz. Bueno, eso es el síndrome de condensación pulmonar. La mayor parte del síndrome de condensación pulmonar se da en pacientes con antecedentes de neumonías. Es decir, que el síndrome de condensación pulmonar no es más que el reflejo de un cuadro neumónico, de condensación pulmonar, como dice. Radiológicamente, eso es bien importante reconocer, seguramente ustedes se han llevado, vamos a ir observando imágenes de infiltrados, porque ya de pronto el campo pulmonar generalmente es radiolúcido, ¿ya? Radiolúcido hablamos porque tiene un color negro. Entonces, en este caso lo que estamos visualizando es una zona pulmonar remarcado, completamente blanco, de bordes irregulares, ¿ya? Entonces, este borde obviamente va a llegar a ser producto de un infiltrado alveolar por líquido. Y como el líquido en términos radiológicos es radio opaco, obviamente va a mostrar una opacidad generalizada, o también denominado el signo del patrón alveolar localizado, o incluso hablamos de lo que es el signo de la silueta negativa. Entonces, es importante ir evaluando siempre estas características. En la radiología se puede llegar a observar desde imágenes radio opacas, heterogéneas, de bordes irregulares, con presencia de broncogama aéreo, que es la característica de lo que es los cuadros de neumonía. Ya de pronto, en algunos casos, el broncograma aéreo muchas veces se considera o se constituye ya como un signo precoz de focos neumónicos.
el siguiente es el síndrome atelectásico. El síndrome atelectásico, para no cansarles muchachos, tiene un tórax asimétrico. Pero lo más importante es que en el tórax, en el síndrome atelectásico, se caracteriza por retracción del hemitórax afectado, ¿no? Eso debido a que el pulmón se retrae tanto que obviamente que atrae todas las estructuras anatómicas vecinas hacia el lado de la lesión. Por eso es que existe un tórax asimétrico con retracción del hemitórax afectado. A la palpación, debido a que es una superficie pulmonar ya disfuncional, existe una abolición de las vibraciones vocales, presenta matidez y abolición del murmullo vesicular. Esa es la característica del síndrome atelectásico. En cuanto a lo que es la parte radiológica, como les había mencionado, cuando tenemos una zona atelectásica, se habla de las zonas de retracción o colapso, ¿ya? En este caso, las imágenes radio opacas, o sea, blancas, como signos de compresión de lo que es el tejido pulmonar, ¿ya? Y ese tejido pulmonar, obviamente blanco, a diferencia de la neumonía, yo fácilmente podría equivocarme. Este signo, esta imagen que se observa de color radio, o sea, no existe. Si existiera es un signo de acúmulo de los va a pedir más en una neumonía. Pero como no existe broncograma aéreo, es una zona de fisis que llega a producir una retracción del tejido pulmonar. Uno de los signos más importantes, dependiendo de dónde se encuentra la zona atelectásica, ya, es, es, eh, es el tema de la retracción de las estructuras vecinas. En este caso, cuando tenemos si vale el término, una atelectasia en lóbulo medio o en lóbulo superior, ya sea izquierdo o derecho, ya, va a haber retracción como lo que estamos viendo, la retracción del diafragma del lado afectado. En algunos casos incluso la tráquea o el mediastino se va a ir retrayendo hacia el lado afectado. Esos son los signos radiológicos de atelectasia. Derrame pleural agudo. En el tema del derrame pleural, es importante que ustedes a la clínica sepan reconocer que en un derrame pleural agudo se caracteriza por un cuadro de tórax simétrico, a la palpación con disminución de las vibraciones vocales, a la percusión con submatidez y a la auscultación disminución del murmullo vesicular, debido a que ya se está sustituyendo lo que es el espacio pleural, que normalmente simplemente se encuentra con escaso líquido por el tema de la lubricación. Cuando existe una cantidad superior a los 400 ml en adultos y mayor a 120 ml en niños, es considerado un síndrome de derrame pleural crónico. Y esto se llega a caracterizar, ya, ahí está tórax, a la inspección por un tórax asimétrico, ya, a la palpación, vibraciones vocales abolidos, el tema de la matidez hídrica, y lo más importante, hablamos de un silencio respiratorio donde no se escucha nada, y en ocasiones podemos observar lo que es el soplo pleurítico, la egofonía, que es también conocido como la voz de cabra, y la pectoriloquia áfona, que no es más que una variante de la pectoriloquia que hablábamos anteriormente, que es la transmisión de la voz a través de la caja torácica en forma clara y nítida. Y en este caso hablamos de la transmisión de la voz a través de la caja torácica, de la voz cuchicheada en forma clara y nítida, cuchicheada. No es como decir 33, ¿no? Entonces, ese es el término que utilizamos. Radiológicamente, en un síndrome de derrame pleural, ya sea agudo o crónico, lo más importante es identificar lo que son los ángulos a nivel de lo que es la caja torácica, ¿no? Ya de pronto podemos hablar de un compromiso del seno costofrénico, ya de los senos costofrénicos. A esto se le conoce como el famoso borramiento del seno costofrénico, ¿no? Y toda esta zona va a estar completamente radioopaco. En algunos casos vamos a observar esto que estamos visualizando, que se denomina el signo del menisco. El signo del menisco ya de pronto compromete no solamente el seno costofrénico, sino también el seno cardiofrénico, produciendo una muesca, ¿ya?,
en forma de U a nivel de lo que es el campo pulmonar. Algunos autores mencionan que esta imagen también se considera como el famoso signo de la silueta positiva, dado que entre la zona patológica como en la zona cardiológica normal, no encuentran una limitante o un límite que lo diferencie entre lo normal y patológico, simplemente se observa como una sola silueta, por eso se le conoce el signo de la silueta positiva. A diferencia, en el síndrome de condensación pulmonar, ya simplemente sí existe un signo de la silueta, pero es negativa debido a que todavía mantienen sus bordes. El síndrome de neumotórax. En el neumotórax se caracteriza por un tórax asimétrico, pero a diferencia del síndrome de atelectasia, se caracteriza con abombamiento del hemitórax afectado. ¿Ya? Eso es lo más importante. A la palpación, vibraciones vocales ya abolidas. A la percusión, incremento de la sonoridad, ¿ya? O es decir, que el paciente va a tener un tórax timpánico. Y finalmente, vamos a hablar que a la auscultación vamos a llegar a tener un soplo anfórico. ¿Está bien? El soplo anfórico no es más que una forma de poder simular, ¿ya? Como si estuvieran soplando un tubo metálico. Ese es el soplo anfórico, ¿ya? Radiológicamente vamos a observar los siguientes signos. En primer lugar, observamos la visualización del reborde pulmonar, ¿ya? La hiperclaridad del hemitórax afectado, toda esa zona, por ejemplo, existe. ¿Por qué se dice hiperclaridad? Porque se observa mucho más negro que lo habitual, ¿ya? Otro, vamos a ir hablando que por fuera de esto, teóricamente deberíamos ver la trama vascular, pero sin embargo acá existe la ausencia de la trama vascular, ¿ya? Dependiendo del grado de neumotórax va a estar asociado a horizontalización de los arcos costales, aumento de los espacios intercostales e incluso aplanamiento del diafragma. Y un aspecto que también vamos a ir relacionándolo es el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, y la tráquea lo pueden observar de esta forma, desplazándolo al otro lado, debido a que esta zona está ocupado de aire a nivel del espacio pleural. Síndrome cavitario. En el síndrome cavitario se caracteriza por la presencia de los siguientes aspectos. A la inspección vamos a llegar a tener tórax simétrico. A la palpación, vibraciones vocales aumentadas. Si es que existiera alrededor de lo que es el foco de la caverna, existiera una condensación pericavitaria. En este caso lo que estoy hablando es bien diferente que esto sea una sola cavitación, ya, donde las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Pero sin embargo, cuando existe una condensación alrededor de la caverna, llega a producir un incremento de las vibraciones vocales, ¿ya? Va a existir un aumento de la sonoridad donde percutamos, y obviamente esta zona va a llegar a producir un sonido timpánico. A la auscultación llegamos a tener el soplo cavitario o incluso en algunos casos el soplo anfórico. Si contamos con signos indirectos, podemos llegar incluso a auscultar estertores crepitantes. Radiológicamente vamos a hablar que el síndrome cavitario se observa imágenes circunscritas, ya, como un signo del anillo, como se le conoce, y acá lastimosamente no se observa el signo del anillo, los bordes regulares y bien definidos. En algunos casos se le conoce como la imagen en raqueta a nivel de la postura donde se encuentra el aire líquido. Síndrome de rarefacción pulmonar. Este síndrome es característico de 3 tipos de patologías, más que todo de EPOC, tanto en bronquitis crónica, enfisema o asma crónica. ¿Cómo se caracteriza? A la inspección, tórax en tonel. A la palpación, disminución de las vibraciones vocales. A la percusión, timpanismo, ¿ya? Esto debido a la hiperinsuflación. Y a la auscultación, disminución del murmullo vesicular, ¿ya? Radiológicamente vamos a observar de la siguiente forma, ¿ya? Ahí está. Vamos a encontrar un aumento
de la claridad pulmonar en forma bilateral, ¿ya? Con aumento de los espacios intercostales va a haber una alteración en la vascularidad, una disminución de la vascularidad, el aplanamiento del diafragma se va incrementando. Y obviamente en este caso va a incrementar en la región retrocardíaca, el cual se va a visualizar con mucho mejor panorama. El síndrome de sustitución pulmonar, y esto generalmente se relaciona debido a una sustitución del tejido pulmonar normal, ya por un tejido completamente normal, ya sea esto uno de origen neoplásico. Por lo tanto, en este caso, a la inspección tórax simétrico, a la palpación vibraciones vocales abolidos, a la percusión matidez, a la auscultación abolición del murmullo vesicular. ¿Ya? Y ahí estamos observando, miren, un síndrome de sustitución pulmonar. Obviamente, por la densidad radiológica que estamos observando, estamos hablando de una imagen radiopaco. ¿Y qué estructuras pueden ser radiopacos? Desde procesos neoplásicos hasta incluso un quiste hidatídico pulmonar, ¿no? Que tienen características homogéneas de bordes bien limitados y continuos. El síndrome de espasmo bronquial, y con eso acabamos. El síndrome de espasmo bronquial es un cuadro caracterizado por presentar a la inspección tórax normal, a la palpación vibraciones vocales conservados y a la percusión vamos a tener el sonido claro pulmonar. A la auscultación lo que diferencia es la presencia de roncos y sibilancias, que es una característica de pacientes con bronquitis aguda y asma. ¿Ya? Y radiológicamente, obviamente, lo único que vamos a ir observando es el aumento de la trama vascular, tomando en cuenta que la trama vascular se encuentra distribuido de la siguiente forma. Cuando hacemos en tres tercios el tórax, básicamente el paquete vascular va desplazándose hasta los 2 tercios internos. Si en algún momento atravesara esta barrera, ya estamos hablando de un aumento de la trama vascular, ¿no? Y esto concierne en un paciente con asma fundamentalmente, o bronquitis crónica. ¿Bien? Listo, jóvenes, con eso concluimos la parte semiológica. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, duda o inquietud. ¿Qué? ¿Ya has comido? No molestes. Me hagas de negar. Bueno, de todas maneras, por favor, les voy a ir pasando este tema para que ustedes lo puedan ir repasando y obviamente eso les sirva no solamente para el tema del ECOE, sino para más adelante, chicos. ¿Ya? Bueno, como no hay preguntas, por favor me dan un segundito, voy a comunicarme con alguno de los docentes de farmacología para que pueda coadyuvarnos en el tema que corresponde al último tema. ¿Ya? No manejes de un lado a otro, se voltea. Mío, copos, colher, leite. ¿Tá? Aí em cima. Caray. Bueno, jóvenes, creo que, bueno, lastimosamente por situaciones del clima y todas esas situaciones no han podido alcanzar dos de nuestros docentes, que es el doctor Guaita y el doctor Yupanqui, bueno, quienes tenían que
tenían que realizar la exposición respecto a los temas de farmacología y fisiopatología cardíaca. Pero de todas maneras, muchachos, sobre estos temas que el día de hoy hemos llevado, ya el día de mañana vamos a implementar lo que son las estaciones de, del ECOE, del pre-ECOE. Para esta situación, muchachos, por favor, rogarles que no se desesperen, que no tengan miedo, porque ya de pronto esta es una prueba piloto que lo estamos haciendo quizás de manera rápida, pero lo vamos a ir estructurando mucho mejor para fin de año. También indicarles que definitivamente este ECOE no va a ser punitivo, ¿no? Es decir, ya hemos hablado con sus representantes y esto realmente la participación de cada uno de ustedes va a ser fundamental. Ya de pronto a través de su participación, bueno, pues vamos a registrarlo y eso lo vamos a pasar con un informe a los jefes de cátedra para que se pueda considerar como habíamos quedado en relación a las prácticas y la consideración en cuanto al puntaje, ¿ya? Entonces, para esta situación, muchachos, el día de mañana, por favor, a partir de las 9 de la mañana, en la universidad, en el último piso, en este caso en el penúltimo piso, que es en nuestra sala de simulación clínica, donde vamos a llevar a cabo nuestro curso pre-COE, ¿no? Entonces, para que esto obviamente tengan un poquito de tranquilidad, no se va a evaluar lo que es la parte de conocimientos teóricos, se va a evaluar más que todo el tema de procedimientos, por si acaso, muchachos. Ya, cuando hablamos de procedimientos, estamos hablando de que ustedes primero en cirugía, por ejemplo, tienen que saber colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Primero, obviamente, como les decía hace un momento, explicarle cómo van a hacer el procedimiento, ¿ya? Segundo, a colocar con la técnica adecuada y finalmente explicarle cómo deben ser los cuidados de la sonda posterior al colocar. En el tema de lo que son las patologías, es importante saber abordar, porque, ojo, el día de mañana va a haber pacientes simulados, va a haber un paciente que va a simular una patología y ustedes tienen que saber llegar al proceso del diagnóstico, ¿no? En algún momento, posiblemente el paciente simulado les pregunte, por ejemplo, doctor, ¿qué puedo hacer para esta tos seca que tengo? ¿Debo tomar algún antitusivo, por ejemplo, ¿no? Y obviamente ustedes deben recomendarlo, ¿no? En este caso ya debemos pensar un poquito como médicos, ya de pronto ustedes ya están en un ciclo preclínico, induciéndose hacia lo que es la parte clínica para que realicemos ya nuestras actividades en las diferentes especialidades, tanto clínico como quirúrgicos. ¿Está bien, muchachos? Entonces, el día de mañana, por favor, rogarles que estén a las 9 en punto y damos el inicio de toda la actividad. Y posterior a esto, obviamente, esto no nos va a llevar más de 2 horas y ustedes ya pueden tomar disponibilidad del tiempo y entiendo de que algunos tienen que viajar y el día de mañana tenemos suspensión de actividades por parte de todas las materias. ¿Está bien, chicos? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud. Doctor, no es una pregunta, es una petición más bien. No sé si les podría comentar a los otros doctores que igual nos compartan las diapositivas. Ya, perfecto. Ahora mismo voy a hablar con ellos para que a través de sus representantes les vamos a hacer llegar las diapositivas. ¿Está bien? Está bien, gracias, doctor. Ya. Listo, jóvenes, con esto acabamos, por favor. Entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que haya sido, aunque muy poco, pero productivo y bueno, les haya aportado algo más en sus conocimientos. Bueno, chicos, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Igualmente.